Vamos con el informe semanal del día 26 de octubre de 2025, vamos con el repaso de una nueva semana en el mercado y como ya venimos acostumbrados a lo largo de todo este año, semana súper volátil, semana con muchísima locura, así que como siempre vamos a repasar qué ha pasado esta semana en el mercado. Vamos a repasar también a qué debes estar pendiente en la próxima semana porque va a ser también una semana súper importante con muchas cosas a vigilar y vamos a hablar de valores del mercado, de cartera y por último una nueva idea de inversión, un nuevo valor que hemos comprado esta semana en la cartera Visionarios. Así que comenzamos con el repaso del Nasdaq Composite. Comenzamos con el repaso del mercado. ¿Qué ha pasado esta semana? Probablemente habrás visto ese mensaje de miedo, ¿no?, tan difundido en el mercado, que si bien el fin de ciclo justamente hablaba por Instagram el viernes, si no nos sigues recuerda que nos puedes seguir en @visionariobolsa y ahí estamos prácticamente en el día a día compartiendo actualidad del mercado, de nuestra cartera, compartiendo recursos y hablaba precisamente de que el mensaje más difundido esta semana era que venía el fin de ciclo, que estallaba la burbuja y justo lo que yo comentaba era que están todo el mundo hablando de un fin de ciclo, de un ciclo que está recién empezando. Y precisamente cuando todo el mundo comparte ese mensaje, ese miedo tan profundo que hemos estado viendo en estas últimas semanas, pero las señales del mercado son que el precio nos está indicando todo lo contrario, estamos en máximos históricos, seguimos haciendo máximos históricos, seguimos viendo muy buen price action y además estamos viendo cómo los índices del miedo están cerca de mínimos. Estadísticamente, créeme, no se viene ningún fin de ciclo. Lo más probable es que estemos ante un pullback para seguir subiendo y, como llevo hablándote en las últimas semanas, seguir barriendo ese árbol de todas esas manos débiles, de todas esas hojas sueltas que hay en el árbol, ¿vale? Hemos vuelto a ver esta semana este índice del miedo en miedo extremo. Hemos vuelto a ver volatilidad, hemos vuelto a ver cómo quizás esa sobreexposición que había de los inversores a empresas de menor capitalización está haciendo que esta volatilidad que estamos viendo esta semana atraiga mucho a ese miedo y sobre todo ese discurso tan generalizado lo esté comprando la mayoría de participantes del mercado. ¿Quiere decir esto que tenemos que caer en ese miedo que, bueno, si todo el mundo lo dice será por algo? Precisamente, como sabes, tienes que hacer justo lo contrario. Y lo que siempre decimos en Visionarios, entender qué te está diciendo el precio. Fíjate cómo esta semana en Nasdaq hemos tenido una subida de un 2,31%. Hemos vuelto a encontrar nuevamente soporte en esa media de 10 semanas. Fíjate que además, si tiras para atrás, informes semanales atrás, hace un mes, hace unas 4 o 5 semanas, justamente te hablaba de lo importante que era nuevamente visitar medias. ¿Por qué? Porque siempre, te repito, los mismos gráficos, como el precio tiende a extenderse y es muy importante tener esas medias muy de cerca. Volvemos a extendernos y es muy importante volver a tener esas medias, esa línea roja, esa media de 10 semanas de la que tanto te hablo y que es tan y tan clave para que entiendas lo que está diciéndote el precio y lo importante que era, ya digo, al final los informes semanales, como siempre digo, son la hemeroteca de Visionarios de los últimos 10 años y puedes ir, ver cómo lo comenté y aprenderlo, ¿vale? Ahora que has visto lo que ha terminado pasando. Y finalmente, fíjate cómo efectivamente venimos a media. Cuando tuvimos esta semana tan bajista que ya causó mucho miedo, te hablábamos de, oye, tranquilo, el mercado simplemente ha ido a una zona de soporte muy clave. Ahora toca ver cómo actúa esa zona de soporte. Y efectivamente aparece el soporte y ya estamos nuevamente en máximos. Y mientras todo el mundo está acojonado, estamos viendo cómo el que realmente está entendiendo cómo funciona el mercado está ganando dinero, porque el mercado está en máximos. ¿Qué estamos viendo en índices como el Russell? El Russell, ya sabes que llevo más de un año hablándote de lo importante que es poner un ojo en este índice, porque precisamente nos puede dar las señales de lo que pasa en el mercado en no solo próximas semanas, sino en los próximos años. Voy a volver a repasar un poco lo que ya te he hablado anteriormente. Fíjate cómo el Russell está más 2,5% esta semana, incluso con la volatilidad que hemos tenido en empresas de pequeña y mediana capitalización. Recuerda, el Russell 2000 es un índice que incluye a 2.000 empresas de pequeña y mediana capitalización del mercado. Son una muestra bastante importante, prácticamente un 20% del mercado, y es muy importante seguir este índice porque nos está indicando el apetito de riesgo por parte de los inversores. ¿Qué pasa cuando el Russell entra en tendencia? ¿Qué pasa cuando el Russell hace máximo? Precisamente nos está indicando que el inversor tiene cash, tiene liquidez y está invirtiéndolo en esas empresas de menor capitalización que tienden a tener un riesgo más elevado, pero también una recompensa mayor. Por eso es tan importante saber invertir en esas empresas cuando toca. Y fíjate cómo en el Russell, si nos fijamos en un poco el tipo de tendencias que tiende a seguir, siempre deja los mismos gráficos, siempre deja las mismas fases. Y como ya estuvimos explicando en el webinario anterior que hicimos la semana pasada, hace 2 semanas, precisamente el mercado siempre tiende a repetir las mismas fases, siempre tiende a repetir los mismos patrones porque tiende a moverse por los mismos principios, ley de oferta y demanda y psicología de masas, lo que hace que siempre podamos repetir mismos gráficos, mismos patrones, mismas fases y que si lo entiendes puedas aprovecharte de ello. ¿Qué estamos viendo en el Russell? Fíjate, siempre tiende a dejar los mismos movimientos, fases súper largas, consolidaciones súper largas y en rotura a máximo de esas consolidaciones es precisamente cuando vienen las mejores tendencias en el mercado. Aquí, aquí, aquí y aquí, que son precisamente los momentos donde históricamente más dinero se puede ganar en el mercado. ¿Qué estamos viendo a día de hoy? Justamente un Russell que está rompiendo a
a máximos, ¿vale? Por tanto, como decía, todo el mundo está hablando del final de ciclo como si llevásemos una tendencia súper alcista y realmente venimos de años de consolidación, años de una base que precisamente nos empiezan a dar señal de que ese nuevo inicio de un tramo alcista que no puede durar semanas, sino que puede durar mucho más, está ahí. A eso sumamos lo que te llevo hablando durante los últimos aproximadamente 2 años. Puedes nuevamente ir atrás, tirar de hemeroteca y ver los informes semanales. Siempre te hablaba de lo mismo. ¿Cuál va a ser el catalizador importante para que el mercado realmente pueda soltar y tirar a máximos históricos? Precisamente el cambio de políticas monetarias de la Fed. Históricamente, nuevamente, siempre tenemos que entender que cuando estamos en el mercado tenemos que hablar de estadística. No hay ninguna verdad absoluta y simplemente tenemos que tratar de alinear cuantos más planetas mejor, ¿no? Cuanto más alineados estén y más planetas estén alineados, perfecto, porque estadísticamente va a ser más posible que veamos esos movimientos. Ya no solo estamos viendo cómo el dinero está entrando en estos valores, cómo el Russell después de una base muy larga empieza a romper en máximos históricos. Ya no estamos viendo además que la gente está entrando en pánico, en miedo, justo cuando el mercado está empezando a hacer máximos, lo cual es súper positivo para que el mercado pueda seguir tirando. Sino que también estamos viendo que las políticas económicas ya están turnando. Ya estamos viendo cómo en estos últimos meses tuvimos la primera bajada de tipo de interés. Ojo, porque esta semana habla Powell otra vez y probablemente volvamos a ver una nueva bajada de tipo de interés, ¿vale? De hecho, tuvimos un dato muy importante esta semana pasada que pasó bastante desapercibido, aparentemente por esa masa que tanto habla del fin de ciclo, donde los datos de inflación fueron mejores de lo esperado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos vía libre para que Powell pueda seguir bajando tipos de interés, lo que significa mayor liquidez para el mercado, mayores probabilidades, como decíamos, más planetas alineados para que podamos fortalecer esta tendencia, ¿vale? Cuando entiendes esto, entiendes un poco lo relacionado que está el ciclo macro con el mercado y entiendes sobre todo el precio, lo que te está diciendo el precio, vas a poder olvidarte de todo ese ruido y entender lo que realmente está pasando en el mercado, ¿vale? Y eso es súper importante. Así que, bueno, quiero repasar ahora que hemos visto los índices, hemos visto que, ya digo, si estás haciendo caso a todo ese ruido que estás recibiendo por parte del mercado, creo que estás cometiendo un error. Siempre lo digo, cuanto más ruido tengamos, peor. Cuanto más nos centremos en gráficos diarios, gráficos de minutos, gráficos, peor. Vamos a gráficos semanales, vamos a ver qué ha pasado esta semana realmente y vamos a fijarnos cómo simplemente el mercado sigue cerquita de máximos, cómo el Russell está encontrando soporte en esta media de 10 semanas y cómo lo más probable, de hecho, es que veamos nuevos máximos históricos en estas próximas semanas, ¿vale? ¿Qué vemos en el mercado? Bueno, un dato muy importante. Para empezar, ya entramos de lleno en etapa de resultados empresariales, ¿vale? Esta semana presentan valores como Amazon, como Meta, como Apple. Todos los grandes valores tienden a presentar normalmente, estas 4 o 5 empresas tienden a presentar siempre en la misma semana, incluso Google, y presentan esta semana. Muy importante. ¿Por qué? Porque los resultados de estas empresas, al final, hay que entender que tienden a ser indicadores para el sector. Es decir, Amazon presenta un mal dato en su apartado de e-commerce, pues probablemente el mercado empieza a descontar que el resto de empresas más pequeñas de e-commerce también les puede haber ido mal. Es un indicador muy importante. Amazon presenta muy bien en su apartado de AWS, de Cloud, pues probablemente el mercado empiece a descontar que, oye, pues si Amazon ha presentado tan bien y ha batido previsiones en Cloud, el resto de empresas de Cloud también lo pueden hacer muy bien en esos resultados que presentan en siguientes semanas. Y el mercado empieza a descontar. Recuerda, el mercado es una máquina de descontar eventos y siempre vamos a tratar de descontar esos eventos gracias a este tipo de indicadores. Así que muy importante, esta semana tenemos resultados, ya digo, de Apple, Meta, Amazon, Google. De hecho, Google, por cierto, no la tengo en cartera, pero me está gustando un montón. Fíjate cómo rompió a máximos después de una consolidación bastante larga. La tenemos rompiendo máximos en plena tendencia, encontrando soporte en la media de 10 semanas y presenta en solo unos días, ¿vale? Así que tiene muy buena pinta. Y al final, una cosa que estoy viendo también, y que ya te lo comenté también en los anteriores informes, ya digo, quien esté siguiendo informe a informe se está llevando toda esa información y no le resultará nada raro, porque justamente llevo hablándote en estos últimos informes de cómo estábamos viendo esa posible rotación hacia empresas mayores. ¿Por qué? Porque este año, de hecho, está siendo un año de mucha rotación, pero sobre todo muy fácil de identificar. Ya hablábamos en anteriores informes de estos últimos meses, esta última semana, cómo a inicios de año veíamos las tendencias en empresas de mayor capitalización, veíamos cómo eran las que realmente más estaban tirando, justamente en un periodo que incluso luego dejó debilidad en el mercado. Recordemos que este año, a principios de año, tuvimos una tendencia bajista, tuvimos un mercado bajista con todo el tema de aranceles, Rusia, Ucrania, todo el pifostio mundial que hubo, que nos dejó con una caída en índices por encima del 20%. Y fueron precisamente las empresas de mayor capitalización las que primero encontraron esa liquidez, las que primero fueron a máximos históricos, donde aparecía esa fuerza relativa. Luego que vimos cómo se
hubo un cambio de ciclo, cómo ese dinero rotó, tuvimos una rotación de capital a empresas de menor capitalización, empresas como Iren, como Nebius, como las que hemos invertido en Visionarios, que has estado viendo a lo largo de estos últimos meses. ¿Qué veíamos en estas últimas semanas que íbamos hablando? Oye, mientras se han ido extendiendo estas empresas, estas Iren, estas Nebius, están consolidando genial las empresas grandes, lo que significa que está habiendo acumulación. Y recuerda que no tienes que ir siempre detrás del valor que más está subiendo. De hecho, siempre te hablo de que no hay que perseguir precios, sino centrarte en cuál está configurando un patrón de acumulación institucional. Como hemos visto aquí en Google, por ejemplo, en todos estos meses, mientras otros valores estaban volando, este valor estaba consolidando, y fíjate el punto de entrada que da cuando rompe a máximos de ese patrón y te da señal de inicio de tendencia, ¿vale? Eso es siempre lo más importante. De hecho, si nos vamos a valores grandes que tenemos en cartera, fíjate como Nvidia esta semana vuelve a subir un 1,66%, como estamos haciendo máximos históricos en estas últimas semanas, como hemos roto precisamente en estos últimos meses a nuevos máximos después de estar consolidando prácticamente todo el año. Sigue haciéndolo genial, por cierto, Nvidia, y obviamente sigue en cartera. Fíjate cómo vuelve a encontrar soporte en la media de 10 semanas, veremos qué tal lo sigue haciendo ahí. Meta, más de lo mismo, otro valor que tenemos en cartera, y fíjate cómo ya empieza a acercarse a máximos y cómo tenemos ese patrón de Cap and Handle, que por cierto, si estuviste en el webinario de hace un par de semanas, ya podrás identificar por tu cuenta este tipo de patrones. Si no estuviste en el webinario, recuerda que también puedes aprenderlo en los 4 módulos introductorios al programa Visionario Bolsa, que los tienes abajo en el primer comentario fijado y en la descripción, un enlace, clicas, tienes un vídeo de 12 minutos donde ya vas a poder aprender sobre esto, ¿vale? Y precisamente estamos viendo cómo se están formando muy buenos patrones en todos estos valores, no solo patrones, sino ya máximos históricos, como hemos visto en Nvidia, como vemos en Palo Alto, otro valor que tenemos en cartera ganándole cerca de un 90% de rentabilidad. Fíjate cómo ya está rompiendo esa base de la que tanto tiempo te llevo hablando. Otros valores como Spotify, Uber, que siguen consolidando muy bien. Fíjate cómo Spotify esta semana ha venido a la media de 40 meses, media que ya te he explicado en anteriores informes que ha visitado anteriormente, y cuando lo ha hecho ha sido para aparecer la demanda y volver a zona de máximos. Así que veremos qué tal lo siguen haciendo. Eso sí, ojo, porque estas semanas de resultados, los resultados, como siempre decimos y como ya sabemos, son siempre una lotería. La empresa va a presentar lo que han hecho en el último trimestre y lo que prevén para el siguiente trimestre. Pueden ser buenos, pueden ser malos, pueden ser buenos pero que las previsiones no gusten, y al final son el catalizador más importante de cualquier empresa y van a delimitar lo que pase con la empresa que presenta de aquí a las siguientes semanas, siguientes meses, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante los valores que tengas en cartera, saber cuándo presentan y estar al día de que han presentado, ¿vale? Y sobre todo del resultado que veamos en ese price action, que ha aparecido al mercado esos resultados, que siempre es lo más importante. Y bueno, repasando también valores de cartera clásica, es donde quizás más volatilidad hemos tenido esta semana, y no debería sorprender a nadie, por lo menos a nadie del programa Visionarios, de la comunidad Visionarios, por supuesto que no, pero incluso si estás viendo estos vídeos y aún no eres visionario, por lo que sea, aún no estás en la comunidad, tampoco debería sorprenderte, porque llevo hablándote sobre esto ya no en las últimas semanas, sino en los últimos meses, cuando te he hablado de la importancia de no perseguir estos valores. ¿Por qué? Porque si no compras bien un valor, si lo empiezas a comprar cuando ya está súper extendido, estás muy expuesto a que el valor pueda corregir, comerte caídas de un 20% y que ni siquiera el valor lo esté haciendo mal. Iren, por ejemplo, es un valor que esta semana ha caído más de un 20% desde el cierre de la semana pasada, y desde el máximo de la semana anterior ha caído un 30 y pico, un 40%, ¿vale? Ha llegado a caer, pues fíjate, desde los máximos que tocó la semana pasada, $74, hasta los 48 del mínimo de esta semana. ¿Qué pasa? Una persona que haya perseguido precios, que haya comprado en este punto cuando no había absolutamente ningún patrón, estábamos súper alejados de media, pues probablemente ha perdido un 30 y pico, un 40%, y por no saber gestionar la operación. Y ya depende de la sangre fría que tenga, si habrá vendido perdiendo un 10, un 20, un 30, un 40, o si la habrá mantenido. ¿Qué pasa? Que probablemente estás invirtiendo sin ningún tipo de sistema. Hemos vendido nosotros Iren esta semana, ¿no? No hemos vendido Iren. Ya sabes que la semana pasada vendimos parte de la posición, le estábamos ganando cerca de un 200% de rentabilidad, y simplemente por sistema recogimos una parte del beneficio. Como te decía en el anterior informe, también me parecía muy importante esa recogida, porque cuando ganas tanta rentabilidad en un valor, pondera demasiado en tu cuenta. Es decir, si tú le metes un X% de tu cartera a un valor, pero es que a ese valor le estás ganando un 200%, ya ese valor no es un 20%, ya ese valor es un 50% de tu cartera, porque ha subido mucho y supone un porcentaje muy importante de tu cartera. Así que recoger beneficios siempre es un win-win para mantener una posición más saneada, que tu cartera no dependa tanto de ese valor, recoger beneficios y sobre todo estar más asegurado, pero aún tener exposición a ese valor.
esta semana hay gente que me decía, guau, ¿cómo sabías que Iren iba a caer esta semana? Claro, porque Iren hemos visto que ha terminado cerrando más 3,5%, pero llegó a caer un 20%. Yo no sabía que Iren iba a caer un 20% esta semana, ¿vale? Yo recogí la semana pasada simplemente porque mi sistema me indicaba que debía recoger parte de esa posición, pero obviamente no sabía que iba a caer un 20% esta semana. Si yo supiera eso, viendo mi posición completa y luego sé que va a rebotar y vuelvo a comprar abajo, no tendría sentido, ¿vale? Hay que entender que no se trata de adivinar y de tener una certeza absoluta, sino de tener un sistema que seguir y sobre todo jugar con esa probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que Iren siga subiendo? Pues considero que es alta todavía y mi sistema lo considera. Por eso aún tengo una parte en este valor, ¿vale? ¿Qué probabilidad hay de que la volatilidad aumente? Enorme. Por eso la semana pasada hemos vendido. Y esto es algo que llevo comentándote desde hace mucho tiempo, ¿vale? Por lo tanto, recuerda, muy importante, estos valores hay que comprarlos muy bien, porque si no te vas a ver que en un valor ganador vas a estar perdiendo mucho dinero y eso es lo último que quieres. Ya digo, un valor como Iren, un valor como Nebius también, que esta semana ha dejado un comportamiento muy similar. Fíjate cómo ha también estado cayendo más de un 20%. Después de la semana pasada caer un 12%, esta semana caía otro 20%, es decir, estábamos menos 30 y pico por ciento en solo 2 semanas, y las personas que compraron por aquí arriba, los inversores que compraron por aquí arriba, pues, oye, se habrán visto en un apuro bastante grande. Sin embargo, nosotros, ¿por qué no hemos vendido? Porque fíjate lo simple que parece el mercado a veces, ¿no? ¿A dónde ha venido Iren? A la media de 10 semanas, media que te hablo en todos los informes semanales, media que es muy importante tener de referencia en muchas tendencias, y fíjate cómo vino en este momento, encontró soporte, vino en este momento, encontró soporte, vino en este momento, encontró soporte, y ¿qué ha hecho esta vez? Volver a la media, encontrar soporte y volver arriba. Por lo tanto, ya digo, quien haya comprado en zona de máximos se ha comido una caída de un 30%, probablemente habrá perdido dinero, lo habrá pasado súper mal por no tener un sistema, pero lo ha hecho en un valor que no lo ha hecho mal. Ese es el mayor problema. Estás perdiendo dinero en un valor que lo está haciendo bien. Sin embargo, tu gestión está siendo mala, ¿vale? Por eso es tan importante entender que hay que comprar muy bien. No es importante, como siempre digo, en qué inviertes, sino cómo inviertes. En todos los valores se puede ganar dinero, pero tienes que invertir correctamente en ese valor, ¿vale? Así que en el caso de Nebius también sigue en cartera. Fíjate el pedazo de soporte que ha encontrado esta semana y a fin de cuentas lo que hemos visto en estos valores a lo largo de esta semana ha sido un barrido alucinante, ¿vale? Tanto en esta semana como en la anterior. Un barrido brutal, hemos ido a zonas de soporte, han vuelto a aparecer esos puntos de demanda y simplemente el que ha sido sacudido del árbol se ha quedado con cara de tonto con ese final de semana que hemos recuperado prácticamente el 20% de movimiento que habíamos perdido en los días anteriores. Así que, ya digo, súper importante entender eso para que no te pille el toro. Y ya, para terminar, si terminamos de repasar los valores de cartera, y ya voy con esta empresa que hemos comprado esta semana, tenemos Rocket Lab, que ha caído un 2,5%, perdón, también un valor que empezó cayendo bastante, que terminó recuperando, pero en el caso de Rocket Lab, más de lo mismo. Fíjate, ya te comenté cuando comenté este valor como idea de inversión, que yo había comprado, por un lado, aquí en la zona de soporte, y luego había vuelto a comprar en la rotura a máximos, de ese patrón, esta especie de cajita que tenemos ahí arriba. Por lo tanto, fíjate cómo nuestra entrada sigue perfectamente cubierta, ¿no? Sigue segura, en el sentido de que incluso con estas correcciones no hemos estado perdiendo dinero en ningún momento, y eso es al final lo que yo siempre voy buscando, un punto de compra que sea el ideal para poder afrontar toda esa volatilidad que pueda tener por delante el valor, porque la volatilidad es muy normal. Este tipo de barridos es muy normal, ¿vale? Tienes que entenderlo, y de hecho a mí me encanta que hayan este tipo de barridos, porque lo que hemos hecho, como digo, es sacudir a todas esas manos débiles, que ahora es liquidez gratis que va a volver a entrar al mercado y va a volver a impulsar el mercado, ¿vale? Así que en el caso de Rocket Lab sigue haciéndolo genial, me encantaría seguir viendo que no pierde la zona de los 60, que consolida un poquito más para una vez aparezca la media. Fíjate que al final todo se resume a lo mismo, una vez aparezca la media de 10 semanas, esta línea roja, poder volver a encontrar soporte y poder volver a terminar en zona de nuevos máximos, ¿vale? Y bueno, ya por terminar con estos valores, sigo dando un repaso rápido a Frog, que esta semana lo ha hecho muy bien, más 5%, este valor ya sabes que entramos hace algunas semanas y te comenté en últimos informes semanales que estaba un poquito en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque entramos en esta rotura de esta cajita de aquí, pero no llegó a romper muchísimo. De hecho, fíjate cómo se ha quedado siendo una base sobre la base anterior, una cajita sobre la cajita anterior, y precisamente si estas últimas semanas veía cómo volvía a meterse en los rangos de la caja anterior, habría vendido. Recuerda que esto es también una lección súper importante y no me cansaré de repetirlo. Yo cuando compro un valor quiero comprar y quiero estar ganando dinero desde el día 1. ¿Quiere decir eso que yo en todos los valores que compro estoy comprando y ganando dinero desde el día 1 y no fallo? Obvio que no. ¿El mercado me dará o no me dará la razón? Oye, ¿no me das la razón? Perfecto, vendo. Frog me dice que no quiere seguir mirando arriba y aquí vuelve a meterse dentro de los rangos del anterior patrón por debajo de mi punto de entrada. Fuera, vendo, liquido. ¿Por qué? Porque por mucho que yo haya hecho mi análisis en Frog, por mucho que yo sepa que es buena empresa, que tiene buenos números, me cuadra todo, ok, al mercado le da absolutamente igual. Y mucha gente tiende a llevar al mercado una lucha de egos con el mercado, ¿no? Una lucha de egos de, pues oye, yo creo que este valor va a subir, pues hasta que no suba, no vendo.
No llevo stop loss, no llevo sistema, mi sistema es mi confianza. ¿Qué pasa? Que el mercado no te da la razón y tú aguantas. Te da absolutamente igual porque dices, no, ¿cómo va a caer esta empresa? No. Te da absolutamente igual, te da igual por qué cae, por qué no, lo que importa es quién te paga, que quien te paga es el precio. Por lo tanto, si llevas esa lucha de egos con el mercado, un mercado al que le da igual cómo te llamas, cuánto dinero te hace falta para llegar a final de mes, cuánta rentabilidad es tu objetivo, le da absolutamente igual. Por lo tanto, si tú llevas esa lucha de egos, vas a terminar perdiendo siempre, ¿vale? Y de hecho, lo peor que te puede pasar es que ganes una vez, porque esa vez te va a dar la confianza para repetirlo y perder, y perder, y perder, y perder todas las siguientes veces, ¿vale? Por eso es tan importante entender que en el mercado vamos a perder, y vamos a perder muchas veces. Lo importante es controlar que cuando perdemos poco, y cuando ganemos, extendamos las ganancias al máximo, como hemos hecho con Iren, con Nebius, con Spotify, con Nvidia y con todas estas empresas de las que estamos hablando, que son las que al final perduran en cartera y dan rentabilidad de verdad. Así que en el caso de Frog veremos qué tal lo sigue haciendo. Esta semana me ha encantado porque fíjate cómo vuelve a un poquito esta zona alta de la base que está formando aquí arriba. Si volvemos a ver una rotura en próximas semanas sería ideal. Presenta resultados en solo 2 semanas, así que veremos qué tal llega a esos resultados, si vemos los resultados desde dentro, si recogemos beneficios, todo eso obviamente lo iremos comentando en el día a día en la comunidad de visionarios y en los repasos semanales, ¿vale? Y por último, antes de pasar a ese valor que hemos comprado esta semana, tenemos a Durdas, que esta semana ha caído un 1,8%, valor que sigue en cartera, y en este caso esta semana fíjate cómo ha barrido un poquito aquí en la media de 10 semanas, de momento seguimos dentro, de hecho hemos estado muy cerquita de vender este valor, porque fíjate cómo ha jugado un poquito por debajo de esa media, de momento la mantenemos. Si esta semana o la siguiente vuelve a ser mínimos de los que ha hecho esta semana, no tendré ningún problema en recoger beneficios. Muchas veces me preguntan, oye, ¿cuánto esperas ganar con este valor? Nada. Yo espero ganar lo que el mercado me deje ganar. Yo cuando entro en un valor no voy con un objetivo de un 10, de un 20, de un 100, de un 200. ¿Puedo ganarte un 100? Perfecto. ¿Puedo ganarte un 200? Perfecto. Ahora bien, el mercado me indica que, oye, en Dash solo puedes ganar un 20. Ok, en Dash gano un 20, el mercado es quien manda, ¿vale? Tienes que entender que eres tú quien tiene que adaptarse al mercado. Eso es lo más importante. Y por último, el valor que quiero comentarte como idea, que es un valor que ha entrado esta semana, es precisamente ese RWD, CrowdStrike, ¿vale? Este es justamente un valor de largo plazo. Como te he dicho, estamos viendo que ha habido bastante rotación y mientras estamos viendo volatilidad y que se están empezando a configurar nuevas bases, están apareciendo zonas de soporte, están apareciendo patrones que se van formando ahora en precisamente empresas más pequeñas, de capitalización media, pequeña, etcétera. Las empresas de largo plazo ya han hecho eso semanas atrás, ya han hecho eso meses atrás, y son precisamente valores que ya se han acumulado y están empezando a romper a máximos. De ahí la rotación de la que te hablaba al inicio del vídeo, y de ahí que estemos empezando a ver nuevamente valores que van rompiendo en cartera de largo plazo. Ha sido el caso de CrowdStrike. CrowdStrike es una empresa de 132 billions, es ya una empresa grande. Al final este tipo de empresas yo las separo en cartera de largo plazo y en cartera clásica porque literalmente las opero de manera diferente, ¿vale? No opero igual a una empresa que es un market leader, pequeño, que tiene mucho margen por delante, donde sé que puedo ganar mucha más rentabilidad, que un valor que es más pilar, es más grande, es más seguro. Un pilar de mi cartera lo opero de manera diferente y con una vista más a largo plazo porque el riesgo disminuye, ¿vale? Por lo tanto, estamos ante una empresa de 130 billions, es prácticamente una de las grandes empresas de seguridad en la nube, una empresa que obviamente es rentable, que cada año es más rentable, una empresa que aún así, aún siendo tan grande, crece todos los trimestres por encima de un 20% en ventas, es decir, sigue siendo una empresa con datos de crecimiento, lo cual me gusta bastante porque por muy grande que sea, sigue teniendo cada vez más demanda, y con unos ratios para considerar la empresa de crecimiento, y es un valor que esta semana ha tenido una subida de un 8,8%. Fíjate que además aquí tenemos un pequeño cap and handle, un pequeño patrón de cap and handle, y es una empresa que ya en su día pasó por la cartera de largo plazo, tuvo mucha volatilidad y esta vez hemos vuelto a entrar, ¿vale? De hecho hay varios valores armados en cartera de largo plazo, parece que van apareciendo por ahí varias acciones que se van sumando a esas Spotify, a esas Meta, a esas Nvidia, a esas Palo Alto, a esas Uber, a esas etcétera, ¿vale? Así que de momento, valor que, bueno, ya quien ha visto informes desde hace mucho tiempo sabe que es una empresa que me encanta, sabe que es una empresa, incluso quien lleve más tiempo, que invertimos hace un montón de tiempo, de hecho fue en 2020 invertimos en esta empresa como ESML, es decir, muchas veces vamos a ver que invertimos en empresas tan buenas en visionarios que realmente empiezan siendo empresas pequeñas y se terminan convirtiendo en empresas muy grandes. Fue el caso de CrowdStrike. En esta empresa invertimos con sistema clásico en 2020, desde ahí fíjate dónde está a día de hoy, se ha convertido en una empresa mucho más grande, sigue siendo un market leader y por eso hemos pasado a invertirla ahora con sistema de largo plazo, ¿no? Porque ya ha pasado de ser una empresa nueva a una empresa madura, grande y para considerarla a largo plazo. Así que ya digo, CrowdStrike ha entrado esta semana, como
como siempre, hay que tener en cuenta que presenta resultados en las próximas semanas, hay que tener en cuenta si el mercado nos da o no nos da la razón, pero de momento ese 8,8% cerrando en máximos, mostrando fuerza relativa en una semana en la que hemos visto mucha volatilidad en el mercado, sin duda es para considerar que es un valor que me gusta tener en cartera, ¿vale? Así que, bueno, esto es como siempre todo lo que quería comentar en el informe de hoy. Espero como siempre que te haya servido, que hayas aprendido, que es también el fin de estos informes, que puedas ser una de esas personas que se aleja del ruido del mercado y que entiende realmente cómo funciona. Recuerda que tienes abajo el enlace para los 4 primeros módulos introductorios al programa Visionario Bolsa, tanto en la descripción como en el primer comentario fijado. Y sobre todo, esta semana va a ser también muy importante y probablemente también muy volátil, aunque si ya estás al día en lo que ha pasado este año, no te sorprenderá porque todas las semanas lo son. Tenemos resultados de empresas clave, tenemos a Jerome Powell hablando, así que va a ser una semana muy importante. Así que como siempre, si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, sabes que es gratis, pero me ayuda un montón, así que se agradecen eso me gusta. Tu comentario te estoy leyendo y respondiendo desde qué te ha parecido el vídeo hasta si ya tenías CrowdStrike en vigilancia, qué te ha pasado esta semana, has tenido ese barrido, qué estás haciendo mal, qué estás haciendo bien, lo que sea, te estoy siempre leyendo y respondiendo. Y suscríbete para seguir recibiendo contenido de este tipo. Además, esta semana voy a hacer un análisis de acciones también bastante interesantes, similares a CrowdStrike, así que creo que te puede gustar bastante, ¿vale? Así que suscríbete para no perderte absolutamente nada y por mi parte nos vemos en el próximo vídeo.